Entonces aquí les voy a contar una historia para contextualizar ya esta otra partecita. Hubo pues siempre un dato interesante en la isla de Guam, en Estados Unidos. Esta es una isla que tiene una particularidad y es que tiene una población autóctona que se ha mantenido ahí durante muchos años. Y entonces ahí ustedes ven el ejemplo de cómo es la población de la isla de Guam. Estos son unos indios chamorros, se llaman. Entonces los indios chamorros siempre llamaron la atención de la comunidad médica porque ellos tenían una particularidad y era que en su población sufrían, tenían un riesgo de sufrir enfermedades neurodegenerativas muchísimo mayor que el de las personas de otras partes del mundo, incluyendo y se promediaba pues la población mundial, era muchas veces mayor. Y entonces se intentó que los indios chamorro pues fueran un modelo de estudio, ¿sí? Mirar qué había en los indios chamorro que los hacía más propensos a la enfermedad con el fin de buscar curas o de buscar métodos que permitieran tratar la enfermedad. Durante muchos años se buscó la genética, durante muchos años se hicieron estudios de autopsias, se hicieron tomas de muestras de laboratorios de esta población y la realidad era que se encontraba muy poco en ellos. Después entonces hubo unos investigadores y aquí es bueno que nosotros pongamos atención a esto porque se hizo una investigación eh, entomológica y eso quiere decir que la persona ya no se, el investigador ya no se centraba en el individuo como tal, en coger las variables que podía tener de pronto una persona en su sangre, en su cerebro, o mirar a ver qué las particularidades de su enfermedad, sino que se fueron entonces a mirar en el ambiente. ¿Qué había en el ambiente que a ellos los podía enfermar? Porque pues ellos vivían en una isla y entonces no necesariamente tenían que ser ellos más susceptibles genéticamente a enfermarse de esas cosas. De hecho, pues las enfermedades que tenían ellos desarrollaban tempranamente, después de los 40, 50 años, una enfermedad o como el Alzheimer o como el Parkinson, o a veces era una mezcla de los dos, o a veces era una mezcla incluso de una esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, pues el caso, o sea, los casos más eh, que se superponía una enfermedad con la otra, en los casos más dramáticos, pues se podía ver en esa población. Entonces, los investigadores se van, comienzan a mirar el ambiente y entonces ustedes ven aquí, ahí dice una cadena de alimentación fatal. Entonces, lo primero fue que ellos comenzaron a investigar unas bacterias que aparecían en estos lagos verdes que ustedes ven ahí. Eso también lo podemos ver nosotros en el medio en el que estamos, eso no es exclusivo de allá. Pero el agua cuando toma esa coloración verde, eh, ahí en esas partes crecen unas bacterias que se llaman cianobacterias y entonces esas bacterias producen una sustancia que abreviándola aquí pues, se llama BMAA. Entonces, al estudiar esa sustancia en organismos ya vivos, se veía que eso tenía la capacidad de alterar el funcionamiento cerebral e incluso de llegar a producir enfermedades neurodegenerativas. Fueron a mirar y entonces resulta que una planta con unas raíces que normalmente ellos usaban en la cocina podía acumular o concentrar esta sustancia y se creía que ellos al principio podían acumular eso en su cuerpo a partir pues de lo que cocinaban de esta planta. Aquí dice los árboles cicat. Eh, ellos tenían razón hasta cierto punto porque se dieron cuenta que la cantidad de esta sustancia que ellos podían ingerir o que podía entrar al cuerpo solo consumiendo la planta, pues era muy, muy, muy poca como para que pudiera llegar al cerebro. Pero se dieron cuenta más, investigando un poco más, pues que esta población tenía una práctica muy particular y era que eran fanáticos de comer murciélagos, ¿sí?
como los que ven ahí, estos murciélagos son los murciélagos que viven o vivían ahí en la isla, porque siempre que un indio chamorro veía una población de estos murciélagos, pensaba en irse a comer y entonces los perseguían como el principal de sus platillos, era la delicia para ellos comerse esos murciélagos y entonces iban, cazaban los murciélagos y se los comían. Resulta que los murciélagos tenían una capacidad, los murciélagos iban y comían de esas mismas raíces, pero ellos sí tenían la capacidad de concentrar en la grasa del cuerpo de ellos unas cantidades impresionantes de esta sustancia y cuando los indios chamorro pues hacían su comida con ellos, entonces ahí sí las cantidades que ingerían eran muy altas. Llegaron hasta el punto en que acabaron con los murciélagos, les gustaba tanto que se los comieron prácticamente a todos y casi que cuando los extinguieron, después de varios años que ya no se encontraban murciélagos por ahí, el riesgo de sufrir la enfermedad fue decayendo en esa población poco a poco, de manera que se acercaba pues casi al del resto del mundo una vez los murciélagos pues comenzaron a desaparecer. Entonces esto es un ejemplo de cómo pues el entorno nos puede llegar a producir cosas de las que la ciencia hoy todavía sabe poco. Hoy en día, pues entonces hay varias investigaciones orientadas a encontrar la manera en cómo puede revertirse o qué papel tiene esta sustancia dentro de los diferentes entornos o incluso pues dentro del modelo de daño cerebral que puede tener una persona a partir de eso y entonces idear métodos para poder tratar las enfermedades. Ahora, si de pronto uno comienza a mirar un poco más de la investigación que han tenido estas personas, pues puede encontrar que hay otros entornos en los que esta sustancia puede ser frecuente también y que también pues, puede llegar a ser de consumo humano. Un ejemplo de eso es que se han estudiado en ciertos ecosistemas la cantidad de sustancias de BMAA que puede haber en ciertos animales y resulta que efectivamente peces como los delfines o animales como los mariscos pueden llegar a acumular también cantidades considerables de esa sustancia y entonces pues eventualmente poder ser un factor que aumente pues el riesgo de tener estas cosas.